Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a jueves 11 de enero y hoy toca ver Arista, que nos la pedía nuestro amigo Eugene, igual que Palo Alto, que nos lo pedía en el anterior mensaje. Pues vamos a ver la segunda Arista, también Networks, muy interesante, una acción muy interesante que hay que comentar. NIO, que nos la pide nuestro amigo JRA 135. Pfizer, que nos la pide nuestro amigo Germán Alonso, y Zinc, que nos pide nuestro amigo José Luis. Y ahora vamos a comentar también, cómo no, pues un comentario que hace Andrés Quint, que bueno, necesita una ayudita con la regla de los 2 meses. La voy a explicar rápidamente las dudas que tiene y lo entenderá estupendamente. También vamos a ver Teleperformance, que es una acción desde mi punto de vista muy barata, muy barata, que hay una descompensación entre el crecimiento de los beneficios y el valor de la acción que hay que comentar. Vamos a ver el Grupo de San José, que lleva 2 días con una reacción muy violenta, que también es muy interesante. Farmamar, que ha tenido un día movidito a última hora, y además Grifols, que bueno, pues está haciendo cosas muy extrañas y tenemos novedades. Solo vamos a comentar las novedades, ¿de acuerdo? Así que, si ya sabes, si has llegado hasta aquí, te has encontrado con el vídeo por casualidad, lo has visto en un foro o lo que sea, te animo a que te suscribas al canal, actives la campanita y si te gusta el vídeo y agradeciendo con un like, bueno, pues yo estaría muy contento. Vamos a ver primero la duda de Andrés King, que dice: hola Miguel, hace algo más de un mes te preguntaba cuáles eran las acciones sujetas a la regla de los 2 meses y cuáles las sujetas a 12 meses. Sé que estás súper ocupado, sin embargo, si pudieras darme esta información, te lo agradecería en el alma, ya que no encuentro información al respecto por ninguna parte. Y ahora que se cierra el ejercicio fiscal 2023, por favor, gracias de antemano y perdona. No, perdona tú, bueno, ya sabrás los motivos por los que he estado casi 20 días desconectado. Bueno, pues esto es muy sencillo. La regla de los 2 meses, según la Hacienda, según la fiscalidad en torno al IRPF, ya sabéis que las acciones cotizan como IRPF, están sujetas a la regla de los 2 meses, es decir, no puedes comprar o mantener, mejor dicho, mantener las acciones, es decir, homogéneas, del mismo valor, de la misma empresa, 2 meses antes o 2 meses después de una venta con pérdidas para que desgravarte esas pérdidas, ¿vale? Si te quieres compensar esas pérdidas, no puedes mantener las mismas acciones homogéneas de la misma empresa, no tiene por qué ser ni siquiera el mismo número, con que sea parcialmente un número ya valdría, no te podrías compensar el total de las pérdidas si las compras 2 meses antes o hasta 2 meses después, ¿vale? Eso ya hemos hecho varios vídeos. Tú en el momento en que te deshagas de todas, esa regla de los 2 meses desaparece, a ti ya no te afecta, ¿vale? Siempre y cuando no vuelvas a comprar pasado 2 meses. Bien, el problema es saber qué acciones son las que mantienen esa regla de los 2 meses. Bueno, pues según Hacienda son todas las acciones españolas. Todas las acciones españolas, excepto las del Grow español, ¿vale? Hay un mercado que es el mercado alternativo, donde están las muy pequeñas empresas con capitalizaciones muy pequeñas, donde ahí se le aplica la regla de los 12 meses. De los 12 meses. Mucho cuidado con esto, porque ya no son 2 meses, ¿vale? Estamos hablando de mucho tiempo. Se le aplica esa norma para intentar que la gente no defraude, es decir, vendo las acciones a pérdidas, me desgravo unas ganancias de otra acción y me las vuelvo a comprar porque sé que dentro de 3 meses van a subir por una noticia o por unos resultados o por lo que sea, ¿vale? Para evitar ese fraude está la regla de los 2 meses. La de los 12 meses es exactamente igual, pero a lo bestia. Ten en cuenta que si se aplica la regla de los 12 meses, en esta declaración no te las podrías desgravar, tendrías que esperar al año siguiente, siempre y cuando cumplieses la norma. Vosotros imaginaos que las vendéis el 31 de diciembre en el Grow español, 31 de diciembre, ¿vale? Ya no te las podrías desgravar en este 2024, pero es que tampoco te las podrías desgravar en el de 2025, porque estás justo en la fecha límite donde Hacienda tiene que esperar 12 meses, tienes que esperar tus 12 meses hasta demostrarle a Hacienda que no las has vuelto a comprar. Es decir, tendrías que esperar hasta el 31 de diciembre del 2024. Terminado esa fecha, tú ya los comprarías el 1 del 2025, con lo cual en la declaración del 2024 que se hace en 2025 tampoco te las podrías desgravar. O sea que mucho cuidado. ¿Qué más acciones están sujetas a la regla de los 12 meses y no la de los 2 meses? Pues aquí hay una confusión terrible porque Hacienda tampoco lo deja muy claro. El mercado americano, 12 meses. En algunos mercados europeos, sobre todo los principales,
sigue la regla de los 2 meses. Aquí hay un problema, y es en aquellos mercados donde la hacienda de ese mercado, de ese país, te cobre impuestos, como puede ser el americano, normalmente se le aplica la regla de los 12 meses. En el británico, pues que te cobra 0, pero también se le aplicaría la regla de los 12 meses. Así que para que quede un poquito claro, es cualquier acción fuera de España, yo le aplicaría la regla de los 12 meses. ¿Vale? A no ser que te lo diga expresamente Hacienda. Y aquí sí que hay un lío bien montado. Espero que te haya servido de ayuda. Solo podríamos hablar de las empresas españolas para regla de los 2 meses y también tendríamos que descartar a las del GRON español, o sea, el mercado alternativo. Bueno, vamos con Arista Network, que nos ha pedido nuestro amigo Eugene, otra de esas grandes empresas con unos fundamentales estupendos y maravillosos, donde, bueno, destacaríamos, ahora lo vamos a comentar, no me pierdo, había que descartar, bueno, pues una deuda paupérrima de unos 64 millones de dólares frente a un free cash flow de 448 y una caja que, bueno, son 671. Como veis, el free cash flow supera con creces la caja, no se dedica ese dinero a pagar deuda porque la deuda es irrisoria. Lo que se tiene que dar uno cuenta es que si no crece la caja y tenemos un free cash flow muy potente, es que no hacemos más que invertir y crecer, con lo cual la empresa va muy pero que muy bien. Para poner una pega, fijaros, en los últimos 5 años tenemos un PER de 28, 55, 36, 19, 52, es decir, pues podríamos tener un PER medio de, yo qué sé, 35, 40, ¿no? Sería el PER medio. ¿Qué PER tenemos ahora? 41 y medio. Así que hay que tener un poquito con cuidado con estas cosas, es decir, no está barata, tenemos un PER 42. En cuanto a los márgenes, empresa estupenda y maravillosa, donde vemos un crecimiento lineal en los ingresos, que es la banda azul oscura, y un beneficio que, bueno, pues también ha crecido de forma lineal con respecto al primer trimestre, al trimestre del 2022. El beneficio, bueno, pues ya no se trata de la misma empresa que traíamos ayer, que era Palo Alto, sino que esta, bueno, pues tiene un beneficio neto de unos 1.900 millones de dólares en TTM, lo cual es ya algo muy, pero que muy serio. Sin embargo, el crecimiento tan exponencial, fijaros en esta curva que se forma en los mínimos, esto es una declaración de intenciones clarísima. Si tú has comprado, por ejemplo, a $150 la acción, yo mantendría posiciones a ver qué es lo que pasa. Ahora mismo yo no recomendaría a nadie entrar en esta acción, por muy buena que sea y por muy buenos fundamentales que tenga y por mucho que prometan, porque lo más seguro es que esté así un par de trimestres más, toque un máximo, vete tú a saber cuál, porque no lo podemos trazar ni siquiera por Fibonacci, porque no ha habido retroceso suficiente, y llegado a ese máximo, luego caería, y ahora os voy a traer un ejemplo como es esta acción que es, que no me sale, Teleperformance, que le pasó exactamente lo mismo, es decir, empezó a crecer, tengo que rastrear el gráfico para que lo veáis, crecer, y de repente, bueno, pues cae, teniendo unos fundamentales tan buenos o mejores que la anterior, ¿vale? Eso os tiene que quedar muy claro. Ninguna acción va a subir eternamente, ninguna acción va a bajar eternamente. Eso hay que dejarlo muy claro. Ahora mismo no podemos entrar en esta acción porque no está barata, fundamentales maravillosos, pero ahora sería un engaño intentar entrar aquí y de repente encontrarte con 2 años de caída y un año más de mantenimiento de precio bajo y luego ya volver a explotar y pierdes 3 años de tu vida en una acción comprada muy arriba. Por lo demás, una acción maravillosa. Si la hemos comprado, por ejemplo, por debajo de $150, es un no tocar, dejar a ver qué es lo que ocurre y cuando llegan los máximos salir por patas cuando veamos la más mínima duda, una estructura bajista clara, un hombro cabeza hombro, una cuña bajista, que son estas que apuntan hacia arriba, cualquier cosa que llame mucho la atención. Por lo demás, si no, mantener. Vamos ahora con NIO. Aquí tenemos sus fundamentales, donde, bueno, pues ya veis que es una empresa que por fundamentales es horrorosa. Si nos vamos al beneficio neto de los últimos 12 meses, vemos que es una empresa que pierde 3.000 millones. Por cierto, nos la pide nuestro amigo JRA, donde, bueno, no aparece ni el PER. ¿Por qué? Porque en los últimos 5 años no ha hecho más que perder dinero. En cuanto a la deuda, bueno, pues ya veis que la deuda ha crecido, se ha duplicado bastante. Estamos hablando de una deuda de 3.400 millones, con un free cash flow
negativo exceptuando el año 2020 donde la caja se había disparado, y ahora la deuda y la caja se igualan, pero tenemos un free cash flow negativo, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Puede deberse a inversiones, puede deberse a un negocio en el cual se está perdiendo mucho dinero. Y como pasaba en el caso anterior, bueno, pues vemos que tiene un crecimiento exponencial demasiado rápido, llega a unos máximos muy difíciles de calcular. Cuando estamos en esta zona de aquí, ¿dónde van a ser los máximos? Pues no tenemos ni idea. Cuando estábamos a 16 puede ser que se pare en 40, que se pare en 50, en este caso llegó hasta 65 dólares por acción, lo cual es imposible de adivinar. ¿Por qué? Porque esto lo están haciendo las manos fuertes. Las manos fuertes se dedican a realizar estos movimientos estratosféricos, que se vaya incorporando cada vez más gente, dándole publicidad, exactamente igual que pasó con Grifols, pero al revés, dándole muchísima publicidad, qué maravilla, qué crecimiento tan maravilloso, y sin embargo los fundamentales son horrorosos. Y después solo hay que dejar caer a toda esta gente minorista que se ha ido por el camino. Ahora, bueno, pues el precio se ha ido adaptando a los fundamentales, que no han mejorado ni un pelo, y por lo tanto, si no mejoran los fundamentales, va a ser muy difícil que suba si no es por un rebote de gato muerto, y vemos como el precio se estanca más o menos en los 7 dólares con 15 aproximadamente, con 15 centavos. Bueno, pues no podemos decir mucho más. Si no cambian los fundamentales, si unas noticias estupendas y maravillosas, lo único que vamos a ver van a ser movimientos de este tipo. El precio se para en 7.15, de repente hay un movimiento alcista que te lleva hasta 16 dólares, más que duplicar el precio, qué maravilloso todo, y otra vez que vuelve a caer hacia abajo, incluso pensando que los 7.15 puede ser un buen soporte, pues de repente tienes un movimiento bajista que te lleva a los 3 dólares o a los 2 dólares o al movimiento que sea. Estas acciones no me gustan ni un pelo, fijaros en los resultados trimestrales, pierde dinero, pierde, y por lo tanto es una empresa que no deberíamos tocar, porque por ahora nadie sabe cuál es el precio mínimo que podría llegar a tocar. ¿Se puede tradear así, intentar con poco dinero movimientos para ganar un 100%, un 80%, un 50%? Sí, podría hacerse, pero bueno, es más un casino, es más cuestión de suerte que otra cosa, simplemente movimientos de gato muerto, rebotes de gato muerto que no tienen mucho sentido. Pfizer, bueno, pues es otra de estas acciones que os traigo a veces, cuando me la pedís y me acuerdo, pero es una acción que no tiene mucho sentido este movimiento alcista que ha tenido, lógicamente. Claro, veníamos de la pandemia, veníamos con el COVID, todas estas acciones, por supuesto, vivieron una época dorada. Pero no tiene mucho sentido pensar que estos son precios justos para Pfizer. Vamos a ver los fundamentales. Tengo que resetear el gráfico. Ahí lo tenemos. Entonces es una empresa que capitaliza 160.000 millones con un rendimiento por dividendo del 5,8% a estos precios y un PER 16. Si nos vamos al histórico del PER, bueno, pues ya veis que estamos viendo 23, 13, 22, 15, 9, o sea que tampoco estamos viendo que el precio esté por los suelos. No es un PER 4, ni un PER 5, ni un PER 8. No, estamos hablando de un PER que estaría en la media de los últimos 5 años. Como veis, el esfuerzo por dividendo es brutal, del 90%. La deuda más o menos se mantiene constante y el free cash flow va subiendo. Sí es verdad que no podemos decir que es una empresa endeudada hasta las cejas, porque el free cash flow, bueno, pues prácticamente es igual que la deuda, y la caja es muy pequeñita, es muy pequeña. 400 millones para este tipo de empresa me parece muy poquito, sobre todo si queremos hacer inversiones comprando otras farmacéuticas más pequeñitas o medicamentos o demás, ¿no? Pero bueno, no podemos decir que es una empresa altamente endeudada. Lo que sí podemos decir es que por ahora está dando señales que ese dividendo es totalmente insalvable, no se puede mantener. En cuanto a los informes financieros, vemos como poquito a poco desde el 2022 ha ido perdiendo márgenes, y bueno, pues en este tercer trimestre del 2023 ha presentado unas pérdidas cuantiosas. Fijaros que en TTM sigue ganando muchísimo dinero, son 10.500 millones de dólares, a pesar de haber perdido 2.400 millones en el último trimestre, perdón, en el tercer trimestre del 2023, lo cual es una empresa que genera, pues eso, un beneficio enorme, con un free cash flow enorme, que prácticamente iguala a la deuda, pero eso no quiere decir que esté barata, ni muchísimo menos. Imaginaros cuando estaba en esta zona de aquí, lo barata que estaba carísima,
muy muy cara. Para que os hagáis una idea, llegó a tocar precios por debajo de los márgenes de estabilización de la pandemia. Para que os hagáis una idea de lo que ha caído Pfizer y de lo que puede seguir cayendo, porque barata no está. Así que hay que tener mucho cuidado. En cuanto a los índices en el MAC, por ejemplo, no podemos apreciar que haya cierta divergencia alcista, ni mucho menos. Es una divergencia de tipo B, es decir, los mínimos se han quedado planos en el MAC y los mínimos han bajado bastante en el gráfico. Son divergencias poco fiables, de las que no hay que hacer mucho caso. Hay que verlas, hay que observarlas, hay que estar atento, pero no son divergencias muy fiables, ¿vale? Hay que hacerle caso a las divergencias de tipo A, donde, bueno, pues el MAC, los mínimos del MAC intentarían acercarse al cero claramente. En este caso, bueno, pues ahora podríamos ver un rebote como el que os traigo ya muchas veces, que es el de triple V con un ataque a la media de 200 sesiones, precio óptimo de compra. Podría verse, pero no hay que fiarse. Por ejemplo, en NIO podríamos ver esta estructura más o menos con una divergencia, fijaros en el MAC como está el MAC de malo, con una pequeña divergencia alcista en este punto de aquí, donde vemos un ataque a la media de 200 sesiones, pero esto al final, si no va acompañado de unos buenos fundamentales, pues no vale para nada. No vale para nada. Y Pfizer le pasa un poquito lo mismo. Si podríamos ver un ataque, un rebote de gato muerto, un ataque a la media de 200 sesiones para luego caer y tal, pensando que ya es el rebote definitivo, pues me temo que si no va acompañado de buenos fundamentales, no vale nada, para nada. ¿Por qué? Porque mira, esta empresa está perdiendo en este trimestre, por ejemplo, 42 céntimos por acción y te está entregando un dividendo de 41 céntimos por acción. En el trimestre anterior te entregaba 41 céntimos de dividendo y ganaba 40 céntimos. En el anterior te pagaba 41 céntimos de dividendo y bueno, ganaba $1,23. En el anterior ganaba $1,14 y te pagaba 41 céntimos. Como veis, bueno, pues el dividendo, más o menos el dividendo era entre 3 y 4 veces más pequeño que lo que se ganaba por trimestre. Ahora lleva 2-3 trimestres en los cuales, bueno, pues el dividendo se come todo el beneficio. Incluso en los dos últimos, en este anterior que he presentado, duplica la pérdida, es decir, tiene que pagarte un dividendo de 41 céntimos, perdiendo 41 céntimos por acción, y aún encima en este se espera que tenga unas pérdidas de unos 20 céntimos por acción, lo cual es una auténtica locura. Esta situación nos lleva a unos fundamentales muy malos, posiblemente muy malos, porque estos son estimaciones, donde, bueno, pues continuarán las caídas y vete tú a saber dónde se van a parar. Pero si no hay un cambio de fundamentales, no hay nada que hacer. Vamos ahora con Zinc, otra de las empresas que tiene unos fundamentales terriblemente horrorosos, ya sabéis cuáles son, la he traído muchas veces, donde siempre os he comentado cuáles son los precios óptimos de compra. Hay que estar muy atento a esta empresa, donde, bueno, pues ha habido esto impulsado por un encarecimiento del transporte marítimo debido a lo que tenemos entre manos, ¿verdad? Este asunto de Israel, bueno, pues nos afecta muy malamente. Por cierto, esta naviera es israelí. Y bueno, pues por culpa de Yemen, pues se encarece bastante el transporte y esto pues le afecta positivamente a todas las navieras, incluido a ZIM. Pero no os fiéis un pelo. Esta empresa está perdiendo muchísimo dinero trimestre a trimestre debido a que, bueno, pues que no está muy bien gestionada. Fijaros, en el último trimestre se perdieron casi $19 por acción. Una auténtica locura, ¿eh? Está cotizando ahora mismo a $13 y en este trimestre se han perdido $19 por acción. Es una auténtica salvajada. Una empresa con una deuda terrible, donde es preferible pagar un dividendo súper generoso antes que controlar esa deuda, con lo cual tenemos una empresa muy mal gestionada, pero que merece mucho la pena comprarla a unos precios desorbitadamente bajos, como son, por ejemplo, en torno a los $4 por acción. Eso no quiere decir que tengamos que comprar a $4 por acción. Fijaros que es donde tenemos el histórico cotizando a 4,58. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado. Por debajo de $4 por acción se pone muy atractiva, pero para un futuro lejano. Cuando pasemos una crisis, después de esa crisis se estabilicen los precios, después se active la economía, con la activación de economía subirá el transporte de mercancías por mar y por lo tanto los precios subirán muchísimo. Estas empresas se forrarán y se dedicarán a pagar dividendos estratosféricos, como ya ha pasado en estos casos de aquí, que bueno, como ya os he comentado muchas veces, por ejemplo, llegó a pagar $17 por acción.
Fijaros, un 50% más de lo que cotiza ahora. No hagáis caso a estos rebotes de gato muerto porque los fundamentales de esta empresa son terriblemente malos. Continuará con las caídas y vete tú a saber dónde van a parar. Yo lo único que sé es que por debajo de 4 euros se pone a precios muy suculentos. No quiere decir que haya que comprar a 4. A lo mejor incluso continúan las caídas hasta dólares, o $1, o $1.50. Simplemente hay que observar dónde hace un suelo fiable, que estará muy por debajo de donde está ahora mismo. Fijaros que llegó hasta los 6,50 dólares, $6.50, fijaros, y ahora ha rebotado hasta la zona de los 15 dólares. No os la juguéis con esta empresa, no os la juguéis, por favor. Y si tenéis que invertir, que sea muy poquito dinero. Bueno, vamos con Teleperformance, una empresa con unos fundamentales. Fijaros, ingresos creciendo de forma lineal, márgenes más o menos aceptables, no es que sean espectaculares, pero fijaros, aún así, el beneficio en los últimos 12 meses, 642 millones. Si nos vamos al resumen, bueno, pues vemos una capitalización de 8.000 millones, con un rendimiento por dividendo del 3 y un PER que no llega a 12. Fijaros el PER medio de los últimos 5 años, 26, 32, 49, 42 y 20. Con lo cual quiere decir que con un PER 12, vamos a redondear a 12, está muy, pero que muy barata. Mucho. El esfuerzo por dividendo está dentro del margen más que aceptable, donde, bueno, pues si vemos la deuda, le quitamos la caja y vemos el free cash flow, el flujo efectivo disponible, bueno, pues vemos que la deuda tampoco es para tanto. Se puede controlar en apenas 2 años y medio. No podemos decir que esta empresa está altamente endeudada. Visto el crecimiento lineal que está teniendo en ingresos, que no ha dejado de crecer en los últimos trimestres, y visto cómo ha caído todo el precio de la acción, incluso muy por debajo de los mínimos de la pandemia, donde llegó a cotizar a 147 euros por acción, bueno, pues ha llegado el otro día, hace unas cuantas semanas, incluso a 97 céntimos por acción, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Viendo el Fibonacci de todo el impulso anterior, bueno, pues un precio lógico de caída, habiendo perdido el 100% del impulso bajista anterior, fijaros, sería 138 de Fibonacci, que pasa por los 77 euros por acción. Eso sería lo más lógico y debería ser lo más probable. Pero fijaros cómo está haciendo ya una figura que marcábamos la última vez que la trajimos, de una divergencia alcista claramente de tipo A, que estas sí son muy, pero que muy fiables, donde vemos, bueno, pues 3 puntos de caída en la cotización y 3 mínimos ascendentes en el MAC. Es muy, pero que muy fiable. Con 2 puntos no suele ser fiable, pero ya con 3 ya nos metemos en una zona claramente. Si además tenemos buenos fundamentales, una deuda controlada, un crecimiento lineal y una caída desorbitada de la cotización con un PER bajo, bueno, pues está claro que Performance estamos a precios bastante bajos, bastante bajos. Claro, claramente era compra en esta zona de aquí, en torno a los 100, 105 euros por acción. Pero eso no quiere decir que no vaya a seguir cayendo. Mucho cuidado con estas cositas, Eso no quiere decir que siga cayendo. Lo que está claro que comprar a 115, 120, 105 o 100 euros por acción en esta empresa, sigues comprándolas a muy buen precio. Por eso nunca hay que meterse de cabeza en una acción con todo tu dinero, ni muchísimo menos. Hay que, bueno, pues estudiar muy bien la acción y ver dónde podíamos tener puntos de entrada lógicos. Por ejemplo, 3 puntos de divergencia alcista, yo meto un paquete de 3.000 euros aquí. Por ejemplo, me da igual, en 105 euros por acción. Luego, pues si hay un pequeño rebote, pues meto otros 3.000 euros en 115 y tal. ¿O sigue cayendo? Bueno, pues sigue marcando divergencia alcista, sí. ¿Hasta dónde cae? Hasta los 90 dólares. Perdón, 90 euros. Otros 3.000 euros. Sigue cayendo y se apoya en 138, que son 77 euros. Otros 3.000 euros. Así hasta completar todo el dinero que tenga yo pensado invertir en esta acción. Repartir las entradas, vas ponderando un precio muy bueno, en torno, yo qué sé, pues en torno a 100 euros, 90 euros por acción. Y bueno, pues esto no quiere decir que mañana vaya a subir, pero lo que está claro es que estamos comprando una empresa muy, pero que muy barata, con buenos fundamentales. Y a lo mejor algún día, como ha pasado con San José, nos vemos crecimientos lineales
donde nos vamos viendo pues un 15, un 20, un 30% mensual de crecimiento, porque esta empresa está relativamente barata. Un precio lógico para ella estaría en torno a 250, 225 euros por acción. Ahí sí serían precios bastante más lógicos, ¿eh? Y estamos hablando de compras de 100, 115, incluso 77 a la baja, con lo cual, pues oye, pues es multiplicar por 2,5 y por 3 la inversión. Está claro que esta empresa está muy, pero que muy barata. Le pasa lo mismo a Grupo San José. Aquí tenemos el movimiento de los dos últimos días. Una empresa que cotiza muy por debajo del dinero que tiene en caja, por ejemplo. Cotiza lo mismo que el dinero que tiene en caja neta, descontando la deuda, no ya toda la caja. Curioso que este movimiento ha sido acompañado de un informe de Renta 4 y nada más, porque yo me estoy volviendo loco buscando noticias a ver si es que, bueno, pues el Grupo San José, que ya sabéis que tiene inversiones en Madrid Nuevo Norte, es propietario del 10% de Madrid Nuevo Norte, también tiene propiedades en Argentina, tiene bastante suelo en Argentina en algunas localidades, bueno, tiene un porcentaje elevado de una compañía en Argentina. Digo, a ver si es que nos hemos vuelto locos y nos hemos perdido alguna noticia muy interesante. No, pues lo único que he visto es que, aparte de que haya ganado Milei las elecciones en Argentina y eso favorece mucho la activación económica, pues el único que ha salido es un informe de Renta 4 diciendo algo tan obvio como que esta empresa está hiper barata y que, bueno, pues el resultado es que comprando a estos precios en en una temporada, vete tú a saber cuál, se podría incluso hasta triplicar. Pues me parece muy bien. Esto lo llevo diciendo yo un par de años aquí en YouTube. Es una empresa hiper barata. También es cierto que su cotización es hiper lenta. Entonces tú puedes comprar aquí a 3,25 €, 3,50 € y morirte del aburrimiento durante 5 o 6 años sin ver absolutamente ningún movimiento más allá de los 4,50 €, 5 €. ¿Vale? Te puedes aburrir. Pero esta empresa lo que está claro es que está hiper barata. Es algo totalmente anómalo y algo que habría que investigar, porque estas cosas habría que investigarlas. No digo yo quién tenga que investigarlo, pero habría que investigar cómo una empresa cotiza menos que el dinero neto que tiene en caja. Porque, por cierto, en el informe de Renta 4 hablaban de 200 y pico millones de caja neta, cuando en realidad son 200, estoy hablando de memoria, unos 260 millones de caja neta. De caja neta, Y estamos hablando de una empresa que cotizaba 250, 230, 220 millones de capitalización. Fijaos lo que estamos hablando. Es una anomalía muy grande que habría que investigar. ¿Cómo es que una empresa cotiza por debajo del dinero disponible en caja? Una empresa que no pierde dinero. No es que gane una millonada. Gana 15, entre 12, 15, 17 millones al año. Pero leñe, es propietaria del 10% de Madrid Nuevo Norte, es propietaria de un no sé qué porcentaje de una empresa en Argentina, es propietaria de bastantes propiedades en Argentina, de terrenos para construcción. Digo, no sé, son anomalías que habría que estudiar, ¿verdad? Bueno, pues de repente sale ese informe de Renta 4 y le da por subir. Aquí lo tenemos. Bueno, pues una subida que va desde los 3,50 € hasta los 4 euros y pico que ha tocado hoy. Al final ha cerrado en torno a los 3,93 €, 3,92 € aproximadamente, dejando un gap por el camino con un volumen que hacía muchísimo tiempo que no se veía. Fijaros que nos tenemos que meter en esta zona de aquí, que es principio del año 2023, cuando veíamos un crecimiento repentino hasta la zona de los 4,72. Ataque sin muchísimo sentido, sin muchísimas noticias, sin nada donde poder respaldarlo. Y bueno, pues como hoy, podríamos continuar así hasta el infinito. Así que ya veremos mañana qué es lo que ocurre. Podríamos tener un retroceso muy importante en la capitalización. Podríamos ver un retroceso de la acción incluso para cerrar el gap por debajo de 3,70 € tranquilamente. O podría ocurrir todo lo contrario y mañana continuar con las subidas un día más. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque la verdad que este comportamiento es totalmente anómalo. Muy anómalo. Lo único que puedo decir es que es una empresa hiper barata, muchísimo más barata, por ejemplo, que Teleperformance, muchísimo más barata, pero que también está ultra procesada. A ver si me entendéis. Está más controlada que otra cosa.
Y es que estas empresas pequeñitas, bueno, pues son muy, muy fáciles de controlar por las familias dominantes y se hace lo que ellos quieren con la cotización. Eso no me cabe absolutamente ninguna duda. Así que vamos a ver qué es lo que pasa mañana viernes. Si continuamos con las subidas o hay una corrección interesante para cerrar ese gap. Lo que está claro es que esta empresa, por ejemplo, no recuerdo quién fue el que hizo la valoración, no sé, no recuerdo el banco, no sé si fue el Bankinter o el Sabadell, uno de los dos, que le daba un precio objetivo en torno a los 9 euros por acción. 9 euros por acción. Fijaros dónde estamos, a 3,50 euros que cotizaba hace 2 días. Así que ya me contaréis. Farmamar, bueno, pues ya ha tenido una corrección bastante interesante, perdía la media del canal bajista, bueno, pues algo que podía ocurrir con bastante facilidad, donde, bueno, pues veíamos que la cotización había subido demasiado deprisa y ahora pues toca corregir. ¿Eso es bueno? Sí, es bueno, lógicamente, cualquier subida siempre hay que corregirla con un apoyo importante, hay que esperar a las medias. Fijaros como ya la media de 50 sesiones había cortado la alza a la de 200 sesiones, no se ve muy bien, está aquí justo, cae en el gap, donde la media de 50 corta al alza a la de 200 sesiones. Es una muy buena señal que lo celebra con una caída importantísima y cierra justo en los 40 euros por acción. Perdonad. Algo bastante normal en aquellas acciones donde el comportamiento del gráfico no se apoya nunca en la media de 20 sesiones, ¿vale? Eso quiere decir que hay demasiado impulso, demasiado interés. Y bueno, pues simplemente falta noticias. Esperemos que venga pronto lo de China, que por cierto podría ser cercano a la presentación de resultados, que como veis, bueno, pues está previsto para finales de febrero del 2024 los resultados anuales. Y bueno, pues se juntaría una noticia con otra. Si ambas son positivas, bueno, pues la cotización podría dar un buen repunte. Pero por ahora no se ha perdido un precio muy malo. No hemos visto una caída muy potente. Sería muchísimo peor perder los 38,30 euros aproximadamente, que es donde se apoyó la última vez, los 38 euros con 30, porque eso significaría que hacemos una estructura bajista de mínimos decrecientes para apoyarnos en la media de 100 sesiones, que está pasando ahora mismo por 37,80 euros aproximadamente. Eso sí dejaría una figura bastante fea, pero por ahora no se ha roto nada. Grifols, bueno, pues esto es lo que está ocurriendo en Grifols, es espectacular. Ahora que ese fondo, el Gotham City, bueno, pues acaba ese informe diciendo que todo esto era un desastre, que esta empresa valía cero, el mismo día que lo hace, bueno, pues ya vemos como el mismo día deshace el 95% de su posición. Es decir, se la ha llevado crudo. Es una jugarreta de órdago. Si ha utilizado la verdad, si ellos tienen la verdad, tienen la razón, y los datos de las cuentas de Grifols están falseados, están manipulados, oye, pues lo han hecho estupendamente. Si han mentido, se han inventado la noticia, bueno, pues ahora Grifols ha anunciado que va a tomar medidas judiciales. Recordad que en bolsa y en todos los quehaceres de la vida nada es negro o blanco, todo es gris. Seguramente sea un 50%, es decir, esta empresa haya visto ciertas irregularidades, la haya aprovechado para hacerse multimillonaria del día para la noche, del noche para el día, y pim pam pim, me gano 25, 30, 35 millones de euros en una mañanita, gracias a todos nosotros por compartir la información que hace esta gente. Pues si nosotros no la divulgáramos por Twitter, por ejemplo, pues esto no se sabría ni habría reacciones tan violentas. Ellos han forrado y la empresa ahora, que sufre la cotización, bueno, pues piensa o cree o va a asegurar que va a tomar medidas legales. ¿Quién sabe qué es lo que pasará en un futuro? Yo ya es que no me creo nada en bolsa, no me creo absolutamente nada. Y el problema es que a lo mejor la empresa tendría que dar más explicaciones. Ellos juran y perjuran que sus cuentas están bien hechas y que, bueno, pues que no tienen que dar ninguna explicación sobre el asunto. Pues a lo mejor judicialmente tampoco les vendría mal denunciarlos directamente a los de Gotham City. Si lo que comentábamos el otro día, si hay medidas judiciales reales por parte de la empresa, habrá una recuperación de la cotización de la empresa. Si no hay medidas rápidas de la empresa, seguramente es porque tengan miedo de que algo se descubra.
no me va a salir la palabra, que salga a la luz algún problemilla que puedan tener en las cuentas. Y eso también es malo para la cotización. Así que, como os decía el otro día, yo os desaconsejo completamente estar dentro de Grifols, ni siquiera para hacer operaciones saber cuánto dinero gano, porque la verdad es muy lamentable lo que he leído en algún... Bueno, me lo ha mandado algún compañero, algunas cosillas que salen en algunos foros, donde la gente arriesga muchísimo dinero para intentar dar el pelotazo viendo este comportamiento, donde, bueno, pues la gente luego sale muy escaldada. Me contaba el caso de una persona que escribió en un foro, por lo tanto no tiene por qué ser ni siquiera verdad, donde ha invertido en Grifols a largo, en apertura esta mañana, con un apalancamiento de 5-1. Fijaros el problema que tuvo. Las pérdidas fueron de muchos miles y miles y miles de euros en la primera hora de cotización. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con lo que hacéis. Nunca os apalanquéis. Nunca. Y menos para intentar hacer este tipo de jugarretas, porque como os salga una vez mal, igual os arruináis la vida. Nunca intentéis aprovechar estas jugarretas. Siempre, siempre fuera. Porque en bolsa no es blanco ni negro. Es todo gris. Seguramente estemos hablando de una empresa que se ha aprovechado de una información que han obtenido de vete tú a saber cómo, y seguramente la empresa Grifols tenga mucho que callar y mucho que ocultar, ¿vale? Así que mucho, mucho cuidado con estas empresas y con estas jugarretas, que nos estamos jugando mucho, mucho dinero. Ya veis el rechazo que ha tenido hoy, donde ha cubierto las dos velas anteriores con el agujero de en medio, en la zona de los 10,55 €, y esto es una vela muy pero que muy fea, envolvente bajista, muy pero que muy fea, que posiblemente le lleve otra vez a tocar los 8 € por acción. Así que yo aviso, no me suelo meter o no suelo recomendar acciones donde ocurran estas jugarretas. No las toquéis, por favor, no las toquéis. Están muy pero que muy peligrosas, y más cuando vaya saliendo poquito a poco a la luz todo lo que pueda estar pasando. Un día se presenta una denuncia, subirá al día siguiente o a los 2 días o a los 4 días donde Gotham City presente una denuncia o una información o publique una información donde se recoge ciertas pruebas, que eso es lo que suele pasar. Guardan las pruebas para el momento adecuado volver a presentarlas públicamente, y a lo mejor algunos se lleva una sorpresa. No es cierto que esta empresa valga 0 €, pero tampoco es cierto que esta subida esté acorde a los fundamentales, ni muchísimo menos. Lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, que me mosquea muchísimo toda esta estructura altista sin absolutamente una mejora brutal en los fundamentales. Y fijaros al final de lo que estábamos hablando, ¿no? De esta jugarreta que se va planeando mucho, mucho tiempo. Esto no se hace de un día para otro, ¿eh? Esto ha sido totalmente el mercado, no voy a decir manipulado, pero sí alterado a conveniencia de algunos que se acaban de forrar gracias a todo el dinero que están perdiendo los minoristas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, ya sabéis, dadle un like. Nos vemos en el vídeo de mañana. Un saludo a todos, chao.